Gracias por continuar con nosotros. Señores, miren, el expresidente de la República y presidente del segundo partido de la oposición, Danilo Medina, presidente del PLD, se pronunció esta semana. Danilo Medina está tirando fuego cada vez que habla. Y dijo Danilo Medina, tenemos un video, dice Danilo, gracias por, ahí está la noticia. Entre en sintonía con elpueblo.com y lea la completa, bien interesante. Dice Danilo Medina que República Dominicana está viviendo una quiebra técnica. Quiebra técnica. Cuando usted lea se va a dar cuenta de a lo que él se refiere. El expresidente de la República sostuvo que la República Dominicana vive una quiebra técnica producto de un modelo de gestión que se sostiene en endeudamiento para gasto corriente, aumento descontrolado de la nómina pública, pensiones irregulares, altas transferencias al sector eléctrico y un pago de intereses que consume los recursos que deberían destinarse a inversión y generación de riqueza. Este país está tomando dinero prestado para pagar intereses, dice Danilo. Eso en cualquier empresa es una quiebra. Y aunque el Estado no quiebra formalmente, técnicamente la República Dominicana está quebrada, dijo Danilo. Dijo más, Danilo, indicó que el déficit fiscal supera los 400.000 millones de pesos y que el país se encamina a pagar más de 1.000 millones de pesos diarios. Vuelvo a repetirlo. 1.000 millones de pesos diarios solo en intereses de la deuda. Estamos pagando la aventura del llamado cambio. Vamos a escuchar en voz del mismo Danilo. Vamos a escuchar. Desde el principio, por favor, el video. Cuando yo oía hablar a la gente de cambio, yo decía, ¿y qué diablos es lo que van a cambiar? ¿Pero qué es lo que van a cambiar? Un gobierno que te redujo la pobreza rural de 48% que lo encontré a 24%. La pobreza urbana se redujo de 42 a 21. La indigencia en el país se redujo de 11.9 a 2.7. Acabamos con el analfabetismo. Creamos 1 millón de empleos. El país estaba bollante, era la estrella de América Latina y la gente quisiera un cambio. Había que cambiar la República Dominicana que iba bien por una aventura. A mí el dinero me rendía porque yo no boté dinero. Es muy fácil hacer un gobierno con dinero prestado, pero el dinero prestado hay que pagarlo y hay que pagar intereses. Pero este gobierno va a tener que pagar, se pagaron 298.000 millones y este año se van a pagar 324.000 por un lado y 38.000 por otro. Por eso alguien dijo que este país va a tener que pagar todos los días 1.000 millones por concepto de la deuda. Así no se avanza. Y por eso que la riqueza se ha estancado. Por eso la economía creció, no lo han dicho todavía, pero no crecerá más de 2.2. Está en el suelo. Ya no somos el país que éramos y debemos recuperarlo de nuevo. Me satanizaron cuando yo decidí hacer a Punta Catalina. Incluso llegaron a decir que Punta Catalina era el cuerpo del delito para meterme preso cuando yo saliera. Punta Catalina le deja al Estado 250 millones de dólares al año líquido y le produce una rebaja en la compra de energía a las sedes que también son del Estado. Muy bien, ustedes escucharon. Y tiene razón, Danilo. Danilo encontró un país, eso él tiene razón. Danilo encontró un país estable. Estable. Con los gobiernos de Leonel Fernández. Y él le dio continuidad de Estado a esa economía estable, de avance, ese alto crecimiento. Él le dio continuidad. El país se mantuvo. El problema de Danilo fue el tema de su dictadura. Su comunismo, su dictadura. Eso fue su problema, pero él le dio continuidad a esa estabilidad y ese alto crecimiento que sembró, al que nos acostumbró Leonel Fernández en sus gobiernos. Ustedes saben que Leonel Fernández tuvo 3 gobiernos y él colocó en el poder, en el gobierno, a Danilo Medina, que le dio continuidad, continuó con esa gran obra que había hecho el PLD, ¿verdad? En los gobiernos de Leonel Fernández, que luego salió del PLD y ahora encabeza la Fuerza del Pueblo. Pero Danilo le dio continuidad a esa estabilidad que heredó de los gobiernos de Leonel Fernández. Y eso, según los expertos, bueno, pues eso sí cambió. Ya el país cambió de el alto crecimiento a una caída
del crecimiento y a un alto endeudamiento. Por otro lado, señores, y quiero colocar, yo hice un comentario, en el comentario cité, ¿no?, al nuevo director de SENASA que admitió el desfalco, el monto. Vamos a colocar de SENASA esa imagen para que ustedes, para apoyar lo que yo dije. Ahí está, mírenlo ahí, salió. SENASA confirma déficit de 14.700 millones y valida la denuncia de Operación Cobra. La denuncia del Ministerio Público, ahí está. Mira, casi 15.000 millones de pesos. El fraude de SENASA, que se dice que ese dinero fue para las elecciones del PRM. Si para hacer gobierno ahora el PRM tomaría ese dinero para las elecciones. Eso es según los testigos, los involucrados en el caso y el Ministerio Público. Por otro lado, señores, miren, la semana pasada en nuestro programa, yo no sé si pudieran los muchachos buscar ese corte. Ah, es que no lo tenemos aquí, ese cortecito del programa pasado. No lo vamos a poder tener porque no lo tenemos aquí a mano. En el que nosotros hacíamos un comentario y citábamos a Juan Bosch de que era un banco. Y nosotros, incluso está la noticia de que los bancos, los activos del sector bancario han aumentado, es decir, han tenido ganancias importantes. El sector bancario, la intermediación financiera, los bancos múltiples, los bancos que prestan dinero, que dan tarjeta de crédito, los bancos del país están prósperos. Pese a la crisis económica para la mayoría de los dominicanos, los banqueros, los oligarcas ganaron pingües, ganancias, muchísimo dinero en el 2025, en contraste con la mayoría de la población, que muchos dominicanos, casi un 60%, en unas encuestas declaró que le había faltado dinero para comprar sus alimentos. Entonces ese contraste, esa desigualdad entre los oligarcas, los dueños de bancos, esas 100.000 personas que tienen mucho dinero, y de los 11 millones de dominicanos, solamente 100.000 son muy ricos y el resto, esos 100.000 ricos, tienen el dinero de 8 millones de dominicanos. Entonces ahí hay una gran desigualdad. Y en ese sentido, hablando de este tema de bancos, la Asociación de Bancos informó que la cartera de crédito bancaria destinada a la actividad turística registró un crecimiento acumulado de 67% durante el periodo 2020-2025. La noticia está en sintonía con elpueblo.com. Los lugares donde más se invierte, ahí está, gracias. Dice el título: el Distrito Nacional, la Altagracia y el Ceibo concentran el 93% del financiamiento de bancos al turismo en República Dominicana. Ustedes se acuerdan que la semana pasada explicamos y citamos aquí a Juan Bosch, que explicaba y decía el por qué el sector bancario es tan poderoso. Los oligarcas de los bancos son poderosos porque ellos son los que deciden a dónde va el dinero, a quiénes le hacen préstamos, si a qué persona o a qué empresa le van a prestar el dinero, el capital, los recursos para hacer una empresa, para emprender, en fin. Así que los bancos son los que deciden a quién le prestan el dinero. La Asociación de Bancos reveló, bueno, los bancos dominicanos están prestando al turismo. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen proyectos turísticos? Usted y yo, los pobres no hacen proyectos turísticos, ¿o sí? Los ricos. Los ricos, ¿verdad? Los ricos dueños de banco le prestan a los ricos que quieren iniciar proyectos turísticos. ¿No? ¿Te ven? El dinero se mueve entre ricos y los pobres allá abajo nada más mirando. Entonces ahí está. Se confirma, ¿verdad?, que el gran poder de los bancos que deciden a quién le prestan dinero. Miren, los bancos decidieron que más del 93% de los créditos
para el sector turístico. Y de esos recursos al sector turístico hay 3 provincias privilegiadas. Las vimos ahí en la noticia, vamos a colocar el título otra vez. ¿Cuáles son esas 3 provincias que concentran los financiamientos de los bancos? Ahí están, el Distrito Nacional, la Altagracia. Pero ¿y Samaná dónde está? ¿Dónde está Samaná? Que es una zona turística. Ahí donde está Samaná. En esos financiamientos de los bancos al turismo. Nadie solicita préstamos para proyectos en Samaná. Usted está viendo la desigualdad porque los bancos son los que deciden a quién le prestan y para qué prestan. Es el poder de los oligarcas de los bancos, ¿verdad? Entonces esas 3 provincias son las que están llevándose todo el dinero, las que han acumulado, acaparado el 93% de los financiamientos de los bancos al turismo. Se está yendo para allá. Higüey, Punta Cana, Calcana, todo esos lados, El Ceibo y esa gente, Miche, por ahí, para allá se está yendo. ¿Y Samaná dónde está? No la veo ahí. No veo ahí financiamiento para Samaná. Entonces son de esas desigualdades. Samaná no tiene quien le escriba. Samaná no tiene quien le escriba. Y de esos financiamientos parece que no está llegando ninguna obra importante para Samaná. Dice la Asociación de Bancos que el turismo es un generador de empleos directos e indirectos en el país y que concentra el 8.3% del total de ocupados a nivel nacional, lo que equivale a 427.660 trabajadores conforme a las estadísticas del Banco Mundial. Así que ya usted sabe. Por otro lado, vamos a presentarles las proyecciones del Banco Mundial sobre la economía. Vamos a ver. Ellos están haciendo proyecciones de la economía para América Latina y el Caribe. Se refieren estas, ¿verdad? Ese es el informe. ¿Qué dicen esas proyecciones? Yo voy a leer aquí un poquito para que usted esté debidamente enterado. Usted tiene que saber de estas cosas para usted saber cuando los gobiernos y los políticos le estén hablando mentiras y usted sepa valorar. Miren, en las perspectivas del Banco Mundial, es decir, las proyecciones, esto no es que es una realidad, estas son las proyecciones para el 2026. Miren, primero vamos a comenzar con lo que ellos estiman que pasó en el 2025. Ellos dicen que la actividad económica de América Latina y el Caribe creció solamente un 2.2% en el 2025, ¿verdad? Ahora bien, se prevé que el crecimiento regional, es decir, de América Latina, aumentará gradualmente en los próximos 2 años. Se espera que en el 2026 el crecimiento sea hasta 2.3%, es decir, de 2,2% que fue en el 2025, oiga qué positivos están, que para el 2026 crezca 2,3%. Específicamente donde estamos nosotros, el Caribe, que es lo que más nos interesa, para el Caribe la proyección es que el crecimiento subregional aumentará al 5,2% en 2026 y al 6,6% en 2027. Esa es una proyección, eso es lo que podría ser según el Banco Mundial. Impulsado por el actual auge del petróleo de Guyana. Nosotros no tenemos petróleo de Guyana. Nosotros esa parte ahí no nos va a ayudar. Si se excluye dicho país, se prevé que la subregión crecerá alrededor de un 2,9%. Aquí estamos nosotros, República Dominicana, en esa parte del Caribe. Crecería un 2,9% y un 3,7% gracias al turismo y a servicios conexos. Esas son las proyecciones. Los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que ve el Banco Mundial para el 2026? Ellos dicen que las perspectivas regionales presentan riesgos adversos. Dice que si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada. Dado sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, como somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos un vínculo muy estrecho con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación. Un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos
básicos y por ahí se va. Así que esas son las proyecciones. El Banco Mundial proyecta, espera, dice que podría ser el crecimiento en nuestro país de un 2,3%. Es lo que podría crecer nuestra economía según el Banco Mundial. Bueno, vamos a una pausa y retornamos.